Hola, soy Diana Rojas Buitrago, correctora de estilo del Ejército Nacional. Bienvenidos a una sesión de tips ortográficos. Aunque esta es realmente va a ser una secuencia de tips ortográficos porque lo vamos a hacer sobre redacción, sobre puntuación, empezando por cómo estructurar una frase. Comienzo por decirles cómo estructurar una frase. Hay que recordar un poco lo que ustedes vieron en su bachillerato, cuando les decían la frase tiene sujeto, verbo y predicado. Sujeto, verbo y predicado. Sujeto sigue siendo sujeto, verbo sigue siendo verbo y el predicado lo dividimos en dos. Algo que se llama complemento directo y otro que se llama complemento indirecto. Cada una de estas partes responde a una pregunta. Sujeto, ¿quién? Verbo sigue siendo el verbo. Complemento directo responde a la pregunta ¿qué? Y el complemento indirecto responde a la pregunta ¿a quién? Grábese esas preguntas porque van a ser muy útiles a la hora de puntuar. ¿Quién? Verbo, ¿qué? Y ¿a quién? Vamos con el ejemplo. ¿Quién? Verbo, ¿qué? Y ¿a quién? ¿Quién? El Ejército Nacional. Verbo, comunica. ¿Qué? ¿Qué comunica? Y ese es el complemento directo. Las novedades de la operación Agamenón. ¿A quién las comunica? A la prensa nacional e internacional. Cuando tiene esa estructura de quién, verbo, qué y a quién, no va a marcar coma nunca, jamás. No puede separar los elementos esenciales de la frase. Siempre debe quedar completa la frase. Si le recuerda más de pronto el bachillerato, pues entonces piense que tiene su sujeto, verbo y predicado. Y mientras tenga esos elementos, no va a haber coma. Bueno, ya teniendo eso claro, la estructura quién, verbo, qué y a quién puede cambiar únicamente cuando el a quién, es decir, el complemento indirecto, es más corto. Veámoslo así. ¿Quién? El Ejército Nacional. Comunica. ¿A quién? No qué, sino a quién. A los periodistas. ¿Qué les va a comunicar? Ese que tiene que ser mucho más largo. Las novedades de la operación Agamenón realizada en el Catatumbo. Entonces, toda esa estructura va a quedar quién, verbo, a quién corto y qué largo. Y ojo, no hay comas. Mientras tenga usted la estructura quién, verbo, qué y a quién, no hay comas. O cuando tenga la estructura quién, verbo, a quién corto y qué largo, no hay comas. 0 comas. Después vamos a empezar a ver las comas. Muy bien. Entonces, espero que con esta pequeña lección sobre redacción marque usted bien la puntuación y vamos a ir avanzando con lo que viene. Los veré próximamente. Muchas gracias. Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional.